El HL7 FHIR, donde FHIR significa Fast Healthcare Interoperability Resources. Y voy a explicar lo que significa recursos más adelante. Saben lo que significa rápido y lo que significa atención de salud e interoperabilidad. Así que eso no es parte de mi misión por hoy. Bueno, así se entendía la interoperabilidad en los años 80. Significaba conectar dos sistemas. Y se debía a que los hospitales estaban comenzando a tener más de 2 sistemas. Luego tuvieron 4 sistemas y 5 sistemas. Sin embargo, aún usamos la misma tecnología, las mismas arquitecturas, los mismos estándares, aun cuando el número de sistemas ha aumentado. Al principio, todos los sistemas se encontraban dentro de las paredes de un mismo edificio y existe un análisis de hace 4 años que un hospital promedio de Estados Unidos tenía alrededor de 80 sistemas informáticos dentro de su organización. Esto no incluye la adquisición de hospitales por parte de otros hospitales, por lo que el número de sistemas que se requiera conectar es casi incalculable a estas alturas. Y no es fácil hacerlo con esta arquitectura o con esta tecnología. Así es como se entiende la interoperabilidad ahora. Los individuos tienen datos en muchos lugares diferentes. Datos que no solo están en hospitales y clínicas, sino también en agencias de servicios sociales y centros de cuidado prolongado, en sus propios dispositivos móviles, el Internet de las cosas, en los laboratorios de secuenciación genómica que, como quizás saben, generan terabytes de información sobre un solo individuo cuando secuencian su genoma. Por lo que ahora la interoperabilidad, yo sugiero, significa la capacidad de estar en un lugar desde la perspectiva del paciente o la población y ver todos esos datos en tiempo real. Eso significará de ahora en adelante la interoperabilidad. Entonces, con esa perspectiva de donde nos encontramos, el estándar de mensajería HL7 versión 2 ya lleva 30 años de antigüedad. Los estándares de documentación CDA tienen más de 10 años. Y fue con esta perspectiva que HL7, la organización, creó un equipo de trabajo hace 5 años a quienes se les planteó la pregunta: ¿qué ocurrirá si el HL7 creara un estándar de interoperabilidad desde cero? ¿Y cómo se vería? Y no solo estábamos en presencia de una cantidad de datos mucho mayor de la cual existía. Se calcula que la cantidad de datos por individuo, el número de hechos por decisión que se toma en servicios de salud, ha incrementado exponencialmente durante las últimas 4 décadas, desde alrededor de 10 hechos por decisión hasta unos 500 hechos por decisión. El número de hechos que una mente humana puede manejar cuando se toma una decisión es de solo 5 hechos. Con esto en mente, y con las personas empezando a utilizar dispositivos móviles, trayendo estos dispositivos a clínicas y hospitales y utilizándolos en casa para fines relacionados con la salud, el cambio hacia la transparencia de datos y su uso significativo en Estados Unidos, otros programas y otros países, y el uso de interfaces RESTful en otros negocios, lo que voy a explicar con más detalle en un momento, y la necesidad de los servicios de salud de contar con documentos híbridos que contienen no solo narrativa, sino datos y datos codificados, así como el historial del paciente. FHIR fue propuesto en un principio por un hombre australiano llamado Graham Greene. Él creó el concepto que ahora llamamos FHIR, y en su esencia corresponde a lo que llamamos interfaz RESTful. REST
no es una referencia al sueño o la relajación, sino que es un acrónimo de Representational State. Para simplificar, se representan los datos de un servidor en otro servidor en su estado actual, y es la base de Google, Twitter, Facebook y muchas otras aplicaciones que utilizamos quizás diariamente. El más fácil de explicar en su funcionamiento o su concepto es su sitio de viajes favorito. Y todos trabajan de forma muy similar. Visitas el sitio de viajes y especificas que quieres viajar de Boston a Londres el 15 de marzo. Y en unos segundos se pueden ver varios vuelos de distintas aerolíneas, las distintas paradas, la hora de salida, el precio, etc. Esto no funciona gracias a que su sitio favorito descargó todos los horarios de las aerolíneas, sino porque la industria de las aerolíneas ha acordado cómo representar los datos de un vuelo, cómo pedir los datos y lo que recibes como respuesta cuando preguntas. Imaginen que pudiésemos hacer eso. Imaginen que hiciéramos eso en salud. Eso es FHIR. Es tanto la tecnología que se usa en comercio en Internet como el acuerdo sobre lo que esas unidades de datos de salud significan. Es una especificación para cada concepto de datos, cómo pides esos datos y lo que obtienes al hacerlo. Es posible utilizarlo en 4 paradigmas de interoperabilidad, tanto en una interfaz RESTful como en documentos de tipo CDA, también como mensajes del tipo HL7V2 y como servicios tales como HIE, que podrían ser servicios de soporte en toma de decisiones o servicios de suscripción, donde te suscribes a un flujo de datos en particular o te suscribes como lo haces con las personas que sigues en Twitter y obtienes sus tweets. Podrías suscribirte a los datos en FHIR y obtener notificaciones cuando esos datos cambian o se crean. Así que les voy a hablar sobre los elementos esenciales, los conceptos esenciales que son elementos de FHIR. El primero son los recursos, y los recursos son los elementos fundamentales para todo lo que hagan con FHIR. Los recursos son conceptos de datos pequeños y lógicamente discretos, y les daré algunos ejemplos en unos momentos. Estos son las unidades de transacción más pequeñas que se pueden tener en FHIR, y tienen un comportamiento definido, y ese comportamiento es lo que es la especificación de FHIR. El estándar FHIR es la definición del comportamiento o lo que los datos representan y tienen una identidad y ubicación conocidas. Lo que esto significa es que cada recurso de FHIR o cada instancia de un recurso FHIR, lo que creaste sobre un recurso FHIR acerca de un paciente particular, cada una tiene una dirección que se ve como una dirección web, y esa es su ubicación. Imagínenlo como si los datos tuviesen una URL y que apunta a esa porción o colección de datos en algún lugar. Entonces, ejemplos de lo que son los recursos tienen distintas categorías. Una de ellas son los recursos administrativos. Un recurso de un paciente es la definición de qué es un paciente: nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, las partes que forman un paciente. Un recurso sobre el tratante, un recurso organizacional. Existen recursos para conceptos clínicos como medicamentos, alergias, plan de cuidados, historial familiar. Todos estos son partes de las especificaciones de FHIR. Hay recursos de infraestructura que se utilizan para construir algo con esos otros recursos FHIR. Un recurso de lista sería reutilizado
en caso de construir una lista de medicamentos que un paciente está tomando o una lista de pacientes que el proveedor tiene en el hospital. Se usaría el mismo recurso FHIR para esas cosas. Lo que no es un recurso son temas como el género. Es un dato muy pequeño. Es parte del recurso del paciente, pero no es un recurso en sí mismo. Algo como un historial físico sería muy grande. Estaría formado por muchos recursos y otros elementos. La presión sanguínea es muy específica porque hay un recurso FHIR llamado recurso de observación usado para todo tipo de observaciones, ya sean signos vitales o exámenes físicos, hallazgos o resultados de laboratorio. Todos estos utilizan recurso de observación y también debe contener detalles adicionales que especifican exactamente lo que es esa observación. El tercer concepto, segundo concepto, que es parte de FHIR, son las extensiones de FHIR y la regla 80-20. Parte de la premisa que había detrás del desarrollo de FHIR era que debía ser simple. Y para lograr que sea simple, para evitar la complejidad de algunos de los estándares anteriores que fallaron debido a su complejidad, por así decirlo, el requerimiento en FHIR, y esto es una regla general, no una calculación, las cosas que se consideran recursos FHIR son cosas que se encontrarían en 80% de los sistemas existentes. Entonces, solo las cosas que se utilizan más son parte del estándar FHIR. Si algo representa datos que usted necesita para su caso de uso, eso no se considera en el 80% de los sistemas y por ende se crea una extensión. Esa extensión, cuando está codificada, al observar el código, se ve igual que un recurso FHIR. La única diferencia es que no forma parte del recurso. Lo siento, no es parte del estándar. Es una extensión que se adapta a nuestro caso de uso específico. Podrían ser datos relacionados con el laboratorio de categorización cardíaca, que no se encuentra en la mayoría de los sistemas, pero que es importante para ellos. Podría ser que su país tenga una representación del código postal distinta a otros países. La mayoría de los países tiene su propia. Y para esto necesitaría una extensión para especificar una dirección de forma que se use en su país en particular. Hay muchos casos de extensiones, pero las construye uno mismo para adaptarse a su propósito y las compartes, en caso de que sea necesario, a lo largo del país. Es posible hacerlo en su propia organización, crear un recurso, crear una extensión, pero no se escala porque no es parte del estándar y tendrías que decirle a alguien que eso es lo que usted está usando, si ellos lo van a usar también. El tercer concepto que representa una parte esencial de FHIR son los perfiles. Los perfiles de FHIR no son parte del estándar, sino lo que se hace con el estándar. Los perfiles son básicamente guías de implementación. Incluyen todo lo que necesitas para un caso de uso en particular. Y podría ser un caso de uso más simple, como un examen de laboratorio, para lo que se necesita un perfil para el tipo de examen de laboratorio en particular que estás haciendo. O podría ser un perfil complejo, por ejemplo, para un historial y examen físico, y tendrías un perfil de historial y examen físico que especificaría todo lo que estos incluyen. Los perfiles incluyen todos los recursos que se necesitarían, todas las extensiones en su caso de uso particular, y consideraciones de vocabulario y configuraciones de valores que corresponden a ese caso de uso, por lo que se especifica si ese perfil va a utilizar ICD-10 o códigos NOMED o códigos LOINC. Eso es parte del perfil para ese caso de uso en particular. Y lo importante es que la interoperabilidad está en los perfiles, está en dos personas, dos organizaciones que usan el mismo perfil para compartir datos. La interoperabilidad no está incluida en el estándar FHIR mismo, sino que se encuentra en los perfiles. Entonces, para entregarles una analogía de lo que es un perfil y por qué es importante
Quizás han visto uno de estos animales antes, pero suponiendo que tengamos dos individuos que no lo hayan visto antes y uno de ellos dice, es un caballo negro con rayas blancas, y la otra persona dice, no, es un caballo blanco con rayas negras. Como humanos, no tenemos dificultad para resolver la ambigüedad y entender que ambos hablan sobre el mismo animal, pero las computadoras no pueden hacer eso. Estas deben saber si una cebra es un caballo negro con rayas blancas o un caballo blanco con rayas negras. O también pueden compartir esa información entre sistemas. Entonces, un perfil FHIR es una descripción, la definición de lo que es una unidad de datos en particular. Y tal como esta descripción de la cebra, se pueden escribir perfectamente dos o más perfiles para los mismos datos, en algunos casos de uso de salud. Pero si se utilizan dos distintos perfiles entre dos distintas organizaciones, no es semánticamente interoperable. Se debe usar la misma definición de los datos para crear un perfil FHIR si se va a lograr interoperabilidad utilizando FHIR. Lo que representa el momento de descubrimiento para muchas personas sobre por qué FHIR es diferente y cuál es su potencial, es que sin importar cuál paradigma usan, sin importar si es una API RESTful o un dato FHIR que está en un documento o en un mensaje o en un servicio, la representación de esos datos en FHIR es exactamente la misma. Prácticamente cortaste y pegaste de un paradigma a otro. No puedes lograr eso con ninguno de los otros estándares existentes. CDA es para documentos, B2 es para mensajes, y si vas a llevar datos de uno al otro, se necesita de un esfuerzo considerable para transformar esos datos. Esto no es lo mismo para FHIR. Una vez que se tienen los datos en forma de representación en FHIR, se pueden mover como se presentan, porque las definiciones de lo que los datos representan, las vinculaciones de los conjuntos de datos, las extensiones necesarias, se mueven junto a ellas. Esta es una imagen a alto nivel de lo que un perfil incluye para un procedimiento, para distintos procedimientos. Los detalles que están debajo de estas etiquetas serían distintos, pero el perfil se vería básicamente igual. Si se tiene un procedimiento, es parte de un encuentro, es debido a una condición, es hecho por un médico. Se lleva a cabo con un paciente que es sujeto del procedimiento y podría producir un informe de diagnóstico. La ventaja con FHIR es que esas cosas que se utilizan en otros lugares del historial del paciente, como el paciente, no es necesario reproducir, solo se les señala con una designación de tipo URL. Es ahí donde este paciente se ve representado y está asociado con este procedimiento en particular. El encuentro ya está representado, por lo que mover estos datos y usarlos para distintos fines es más fácil porque ya se ha especificado lo que el paciente es y solo se señala desde un nuevo perfil que fue creado para el proceso o para algo más. La gente dice, ¿no es FHIR solo un proyecto de estándar que solo está comenzando a ser desarrollado y probado? Bueno, en cierto sentido sí, pero la diferencia de FHIR como proyecto de estándar en lo que antiguamente se consideraba un proyecto de estándar es que las personas de hecho están usando FHIR en producción en las organizaciones para hacer cosas en este momento. Creo que necesitamos un nuevo concepto de lo que significa la madurez de los estándares para FHIR y probablemente para el futuro de los estándares que sucedan a FHIR. Y yo lo llamo el modelo de madurez de iPhone. Sabemos ahora que el iPhone 2 no se compara con lo que puede hacer el iPhone 7, pero sí hacía cosas que no eran posibles antes, así que las personas lo compraron y lo usaron.
Y es ahí donde nos encontramos con Fire. Sabemos que las futuras versiones harán mucho más y que se podrá utilizar Fire para hacer muchas más cosas, pero por ahora tenemos el iPhone 2 y las personas lo usan para hacer cosas que antes no podían y que son valiosas para ellos y sus organizaciones. La otra razón por la que lo hacen es porque la F de Fire significa fast, o sea, rápido. Es porque es rápido aprender a utilizar Fire. Las personas que tienen habilidades de desarrollo web asistan a un curso de fin de semana y al final de eso, o durante, pueden desarrollar aplicaciones con Fire. Es rápido de implementar, por lo que esas aplicaciones, la interfaz equivalente antes de Fire, puede haber tomado semanas o incluso meses en desarrollarse, y las personas comprenden que pueden hacer lo mismo con Fire en cosa de días, o, si tienen la experiencia, en cosa de horas quizás. Esta es una de las razones por la que los proveedores se entusiasmaron tanto con Fire en etapas tempranas, porque había muy pocas personas que podían desarrollar esas interfaces con estándares previos y les tomaba mucho tiempo. Ahora hay miles de individuos que ya tienen las habilidades para trabajar con la tecnología que Fire representa. Como ejemplo de lo que las personas están haciendo, se hizo un evento en Harvard, encabezado por HL7 el julio pasado, donde los desarrolladores mostraron 30 aplicaciones diferentes que habían desarrollado con Fire y que ya estaban en uso en sus organizaciones para lograr cosas como acceder a los datos que ya tenían, para visualizar los datos de forma que pudieran usar los datos en su flujo de trabajo clínico. No solo tener los datos ahí disponibles. Aplicaciones de soporte para la toma de decisiones que pasarían datos del contexto del paciente a un soporte de toma de decisiones que se encuentra fuera de sus registros clínicos electrónicos, para que así el servicio de soporte de decisiones pudiese entregar recomendaciones y consejos más específicos al conocer algo sobre el paciente. En mis tiempos, durante la capacitación, el soporte de decisiones era un pequeño libro que guardabas en el bolsillo del delantal y tú debías buscar las cosas. El libro no sabía nada del paciente, tú sabías. Pero este es el futuro de soporte de decisiones, donde el servidor conoce mediante Fire, lo que significa que la misma representación de Fire es utilizada en distintos sistemas. Se puede lanzar el mismo servicio de soporte de decisiones desde distintos historiales clínicos electrónicos usando Fire, sin necesidad de personalizarlo en absoluto en distintos historiales clínicos electrónicos, aplicaciones de genómica, que es un nuevo campo de desarrollo, y el desafío con la genómica, donde no hay estándar previo que responda al caso de uso. El desafío es que para obtener soporte de decisiones sobre genómica, se necesitan datos de contexto sobre el paciente del historial clínico electrónico, se necesitan datos del laboratorio de secuenciación genómica sobre ese individuo o su tumor, y se necesita una base de conocimiento que indique las variantes genómicas que ese individuo en particular tiene, lo que significa que en el estado particular que el paciente tiene. Eso ha sido hecho y está ya en uso, particularmente en oncología, con ayuda de una aplicación genómica Fire, que se desarrolló como una aplicación Smart on Fire y que otorga un gran valor porque los clínicos no pueden recordar lo que todas esas variantes significan, ya que pueden recordar 5 hechos a la vez. Por lo que muchas de las aplicaciones que fueron presentadas eran aplicaciones Smart on Fire. Smart es una arquitectura de plataforma desarrollada en Harvard desde el 2010, la cual consiste de una fuente de datos como, por ejemplo, un historial clínico electrónico, una API, un servidor de autorización de seguridad y un modelo de datos. Hace unos 3 años, la plataforma Smart, desarrollada en Harvard, se unió con Fire
y se volvió evidente rápidamente que Fire era la API ideal para la plataforma Smart y que era mejor que la que habían desarrollado como parte de su proyecto, por lo que se denominó Smart on Fire. Entonces, comienza a sonar probablemente como si Fire fuese a reemplazar todo, debido a todas las ventajas, ya que es cuestión de tiempo. Pero, de hecho, eso no es cierto, para nada, no lo creo. La realidad es que, para el futuro cercano, vamos a vivir en un ambiente híbrido. HL7V2, como les dije, tiene ya 30 años, pero hay cientos de miles de sistemas alrededor del mundo que utilizan HL7V2. Hace perfectamente bien lo que tiene que hacer para esos sistemas. Hay miles de millones de dólares de inversión en esos sistemas y no hay caso económico para reemplazarlos con algo que se basa en Fire, solo porque existe algo mejor. CDA en los Estados Unidos, al menos, gracias al impulso que le provee el programa de certificación de historiales clínicos electrónicos que requiere a los sistemas generar documentos de CDA, existe un impulso que seguirá, seguramente, por al menos algunos años más para que esos sistemas continúen generando documentos CDA y los flujos de trabajo que ya utilizan esos documentos no cambiarán a corto plazo. HL7V3, como quizás saben, era complejo y no ha conseguido mucha aceptación en Estados Unidos, sino más en otros países, pero aún así va a desaparecer también a medida que avanzamos y Fire solo está comenzando. Pero para el futuro cercano, vivimos en este mundo donde distintos sistemas usan distintos estándares y los individuos, como dije antes, tienen datos en esos sistemas. Y si vas a ver una representación de los datos de ese individuo, debe existir una forma de unirlos. Esa es la base de lo que se ha estado trabajando con la plataforma informática de InterSystems, la plataforma de intercambio de información de salud, para permitirle integrar datos en distintos formatos de estándares. Por supuesto, puede presentarse mediante Fire, puede presentarse como documentos CDA, como mensajes en HL7V2, pero la plataforma tiene la capacidad de transformar esos otros estándares en representaciones de datos Fire, almacenarlos en un depósito Fire para luego utilizarlos de la forma en que Fire lo permite, o puedes producir datos en cualquiera de esos estándares mediante su transformación inversa, porque algunos de esos sistemas solo pueden aceptar datos en ciertos formatos. Lo que viene más adelante este año es convertir esa plataforma informática a esa plataforma de intercambio de datos de salud en una plataforma Smart on Fire, para que pueda tener una API Smart de Fire a la que las aplicaciones puedan conectarse. Igualmente obtendrá sus datos de sistemas legados, de interfaces que ya existen, e integrará esos datos y los convertirá en Fire para que las aplicaciones puedan usar esos datos. Lo que esto significa, en una visión de alta escala de esa arquitectura, es que se pueden tener las aplicaciones móviles, las aplicaciones web, mediante una capa Fire que incluye seguridad y autentificación, datos de acceso en esa plataforma informática, la plataforma Health Share Information Exchange, que unirá otros múltiples sistemas. Lo puse de forma muy simple porque generalmente habrá muchos otros sistemas, quizás los haya dentro de una única organización, pero las organizaciones pueden tener cientos de sistemas dentro de su propia organización.